Teófilo es un astro del fútbol internacional, un hijo de un humilde barrio de Barranquilla, que descubrió que nació para ser futbolista y luchó hasta convertirse en un crack con el balón. Aquí comienza la historia nunca antes contada de Teo Gutiérrez, el famoso y polémico jugador barranquillero. Teo nació en un barrio del sur de Barranquilla llamado La Chinita, el 17 de mayo de 1985, donde vivía con sus padres y sus 7 hermanos. Allí soñó que algún día sería goleador de la selección Colombia. Teófilo creció jugando fútbol y moliendo maíz para la venta de fritos que tenía su abuela. Vivió en un barrio muy vulnerado por la violencia, conflictos, drogadicción y problemas sociales. La infancia de Teo no fue nada fácil. La situación económica en su hogar no era la mejor, teníamos que esperar hasta las 11 o 12 de la noche hasta que mi papá llegara con un pan. Comíamos y me sentía feliz porque me iba a la cama lleno, satisfecho. Su vida ha estado llena de contratiempos. Vivíamos en arriendo y le insistían a mi madre que lo pagara, hasta que un día contrataron a 2 tipos y nos quitaron el techo de la casa. Sentí un dolor inmenso porque ella puso el pecho por todos. Teo en ese lugar comenzó a jugar al fútbol. En esas canchas de arena aprendió a dominar la pelota, a meter goles, a engañar rivales y a luchar por su sueño. Teo era un niño que le apasionaba el juego, jugaba de corazón y no le gustaba perder, cuando estaba en la cancha lo daba todo y un poquito más. Teo vivió una época muy dura, marcada por la violencia, no podía ni siquiera asomarse a la puerta porque afuera estaban las pandillas y se formaba la plomera. Los inicios de Teo fueron muy difíciles, pero a pesar de todo, él siempre tuvo claro que sería futbolista. A veces no teníamos para el desayuno, pero yo siempre le emparapetaba algo y él se comía lo que le hacía. No teníamos para los buses y yo iba a donde el de la tienda y prestaba para que Teo fuera a entrenar, comentó su madre Cristina. El primer regalo que le pidió a su padre, un ex arquero de las divisiones inferiores del Junior, fue un balón y una camiseta del Junior. Al ver la habilidad en ataque de su hijo, entonces con 15 años, su padre lo llevó a las inferiores del Junior e hizo una carrera ascendente que lo dejó en el 2005 en el Barranquilla. Mostró su capacidad y talento y resultó goleador. Hizo su debut profesional en la segunda división colombiana en el Barranquilla Fútbol Club, en el año 2006, donde fue rápidamente una de sus estrellas. Al año siguiente pasó al Atlético Junior donde jugaría 2 años siendo subcampeón y figura. Ingresar al Junior fue difícil, pero mantenerse fue mucho más complicado. Teo se decepcionaba, volvía y empezaba una y otra vez. Los días pasaban y Teófilo se iba ganando cada vez más el cariño, respeto y sobre todo la admiración de los junioristas por su forma de dominar el balón. Su potencial era impresionante. El tiburón se pone de moda. Tarararán, 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 tararán. Yo chateo, tú chateas, todos chatean. Junior 1, Nacional 0 y gol. En esa época fueron los goles los que catapultaron el progreso de Gutiérrez, pues entre 2007 y 2009 anotó 46 con la camiseta rojiblanca. El Trabzonspor lo fichó en 2010, un club de fútbol de Turquía. Tuvo muchas dificultades para adaptarse, pero se convirtió en clave para su equipo hasta que sin aviso previo, viajó a Barranquilla aduciendo problemas de salud y nunca regresó. Desde esa época, el carácter de Teo le ha dejado problemas. En 2011 llegó al Racing. Pese a su buen nivel, los problemas se dieron por expulsiones, agresiones y discusiones con los árbitros. La situación empeoró cuando se fue a los golpes con Mauro Dobler, el arquero suplente del equipo argentino en esa época. Y estalló cuando en una discusión con el exportero Sebastián Saja, sacó un arma de aire comprimido y amenazó a sus compañeros. Teo es un jugador con temperamento y carácter. Su salida del Racing fue triste y dolorosa,
de ahí el Lanús le abrió las puertas en el primer semestre de 2012 para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores, pero al quedar eliminado se devolvió a Barranquilla para su segunda etapa con el Junior, que lo recibió cedido y en donde jugó únicamente 6 meses antes de partir al Cruz Azul de México. En 2013 confirman su traspaso al River Plate, su sueño, donde mejoró bastante y fue consciente del talento que tenía y logró brillar. Fue nombrado el mejor jugador de Sudamérica en 2014. Su etapa en River terminó en 2015 por problemas de dinero y diferencias irreconciliables, de ahí se integró en otros clubes importantes. Pasó al Sporting de Lisboa, donde hizo 15 goles en 32 partidos en la temporada 2015-2016, y luego regresó en agosto de ese año a Argentina, donde estuvo casi 12 meses en el Rosario Central. Teo vivió muchas anécdotas, unas buenas, otras regulares, pero fueron varias las experiencias que trajo en su maleta. Luego de sus aventuras por Argentina, México y Portugal, Teo regresó en 2017 al Junior y fiel con la actitud que ha mostrado a lo largo de su carrera, no se esconde a la hora de decir que va por los títulos. Teo sostiene la pelota, juega bien de espalda y es un tiempista. Sus desplazamientos no son de aprendiz, hace goles y cuando no los hace, es capaz de ponerlos. Teo es feliz viviendo en La Arenosa, recuperó la paz en su corazón. Está casado con Jamie Collantes y juntos tienen 3 hijos, J-Lo, Cristiano y su consentida Chadai. Teo es un ganador porque de cada experiencia siempre ha sacado algo bueno, su mayor fortaleza es el amor a Dios y a su familia. Teo es un tiburón de las canchas, un hijo del Junior, un siervo de Dios, un hombre que espera seguir llenando de gloria a su natal Barranquilla y a Colombia entera, un verdadero guerrero. Teo obtuvo así el título que más soñaba y esperaba en su carrera futbolística, ganar su primer título con el Junior, es lo máximo como jugador. Había ganado todo afuera, pero quería salir campeón con mi equipo amado. Jugamos bien al fútbol y por eso hemos sido justos ganadores, aseguró Teófilo. Este título nos lo merecemos porque fuimos los mejores, de principio a fin. Nadie en Sudamérica había peleado 2 títulos a la vez. Junior lo hizo y perdimos uno, sin tener descanso, pero luchamos hasta el fin y conseguimos la estrella, añadió el referente del ataque juniorista. ¿Por qué crees que Teo Gutiérrez es la máxima estrella del Junior? Deja tu opinión en la caja de comentarios, cracks. Agradecido con Dios porque esto es un sueño. Vestir esta camiseta significa mucho para mí. Burramba, Junior campeón, el Junior de Barranquilla, Junior campeón. Si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto.